Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Ahora vamos a ver el siguiente tema que corresponde a anestésicos locales. Dentro de las generalidades vamos a tener que los anestésicos locales van a producir un bloqueo de los impulsos nerviosos con el fin de suprimir la sensación. Pueden ser inyectados en diferentes partes del cuerpo. En la proximidad de las terminaciones nerviosas periféricas puede ser unos troncos nerviosos de mayor calibre o tras la instilación en el interior del espacio subaracnoideo o peridural, por su mecanismo de acción, el cual va a ser por el impedimento de la conducción de los impulsos eléctricos en las membranas, especialmente de los nervios y de los músculos. Se van a clasificar de acuerdo a su composición química, su estructura química, como vamos a ver más adelante, en aminoésteres y aminoamidas. También tenemos que en dosis altas dichos anestésicos pueden producir toxicidad, la misma que puede ser local o sistémica, siendo la toxicidad sistémica la que tiene consecuencias más graves. Por lo general, en la toxicidad sistémica se va a dar más una afección del sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Continuando con la exposición, vamos a continuar con la estructura química del anestésico local. Vamos a tener que los anestésicos van a estar formados por 4 porciones. La primera va a ser un núcleo aromático o anillo bencénico. Este va a ser el encargado de darle el carácter lipófilo a la molécula del anestésico, ya que se va a orientar hacia los lípidos de la membrana. La siguiente unión va a ser la unión éster o la unión amida. Estas dos van a determinar el tipo de metabolismo que tenga el anestésico, ya que los ésteres van a metabolizarse a nivel plasmático y las amidas se van a metabolizar a nivel hepático. La siguiente unión va a ser la cadena bicarbonata. Esta cadena va a estar formada por un alcohol, que se dice generalmente que el alargamiento de esta cadena puede darle un carácter aún más lipófilo a la molécula del anestésico, es decir, le va a ser más liposoluble. Por último, vamos a tener la cadena amina. Como sabemos, las aminas son derivados del amoníaco. Se le llama amina terciaria porque tiene todos sus radicales sustituidos, sus radicales de hidrógeno sustituidos. Esta va a ser la encargada de darle la hidrofilia a la molécula, es decir, le va a ser hidrosoluble. Entonces la molécula va a tener un extremo liposoluble y un extremo hidrosoluble. Continuando, ahora vamos a explicar la concentración del ion hidrógeno o pK de los anestésicos locales. ¿Qué es el pK? Para ello tenemos que entender previamente que los anestésicos en su forma pura o sintética van a ser bases débiles, es decir, que van a ser muy liposolubles. Las bases débiles son muy liposolubles, quiere decir que van a poder atravesar fácilmente las membranas. Pero como para poder comercializarlos o para poder envasarlos, por lo general están en solución, en líquido, es decir, que van a ser hidrófobos. Se necesita añadirles ciertos compuestos como cloruros para darle un carácter para que se pueda mantener en la solución. Entonces, en la solución se van a mantener en equilibrio entre una forma básica, que no va a ser la forma no cargada que tenía el anestésico, y una forma catiónica cargada, que van a ser los hidrogeniones. Todo esto va a depender del pH que requiera cada anestésico. A todo este logaritmo de la concentración se va a denominar pK. Entonces vamos a tener que un pK más alto va a ser mayor aún la hidrofobicidad de la molécula del anestésico local, como podemos ver en el siguiente ejemplo. La bupivacaína va a tener una potencia mucho más alta en la conducción de 8 y un pK de 8.1 y una hidrofobia de 3420. Quiere decir que es aún más lipófilo comparado con la lidocaína, que tiene un pK más bajo. Entonces esto quiere decir que a mayor pK va a haber mayor forma básica del anestésico, y la forma básica es la que va a difundir las membranas. La forma básica del anestésico es la única que puede difundir por las membranas. Entonces, por ende, la bupivacaína va a tener una potencia más alta porque se va a absorber aún más. Entonces, el anestésico local
para que pueda permanecer en los tejidos debe ser inyectado en forma de ácido, es decir, en la forma catiónica, no en la forma básica. Va a tener un catión conjugado, como podemos ver en la primera imagen. Al principio activo está unido un hidrógeno. El anestésico por lo general va a ejercer la acción desde adentro de la célula. Para poder ingresar hacia adentro de la célula, tiene que perder ese hidrógeno que se encuentra pegado al principio activo. Entonces, como podemos ver en el siguiente dibujo, el hidrógeno que estaba pegado hacia el principio activo se unió a un radical OH. Estos radicales OH por lo general se encuentran en los tejidos. Entonces se volvió una base. Esta base va a penetrar, esta base va a ser liposoluble, por eso va a poder penetrar por la membrana lipídica. Entonces esta base va a entrar, porque como dije anteriormente ejerce su acción desde adentro. Al entrar la base, para que pueda ejercer acción, tiene que estar en forma catiónica nuevamente, es decir, en forma ácida, y tiene que ser hidrosoluble. Por ende, se va a volver a unir a otro átomo de hidrógeno y va a ejercer su acción de una forma catiónica, no de la forma básica. Es decir, que la forma básica del anestésico va a servir para que pueda penetrar a la membrana, pero el que ejerce la acción en sí en el canal de sodio va a ser el catión. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la anatomía del nervio periférico. Cada axón del nervio periférico tiene su propia membrana celular, que sería en este caso el axolema. Los nervios que no son mielinizados son las fibras delgadas que tienen ausencia de mielina, como su nombre lo dice, y están cubiertas por una única capa de células de Schwann. Un ejemplo de estas podemos tener las fibras de tipo C, que pueden ser aferentes nociceptivas y eferentes postganglionares. El otro tipo, vamos a tener que existen fibras gruesas. Por lo general estas fibras gruesas son motoras y sensitivas. Estas van a estar envueltas en varias capas de mielina y van a tener también en su cubierta células de Schwann. La ventaja de las capas de mielina es que la mielina va a aislar al nervio del medio salino externo y va a permitir una mayor propagación del potencial de acción por los nódulos de Ranvier. Dentro de las capas, cada axón va a estar cubierto por 3 capas, que son las capas del nervio. Van a ser la una, el endoneuro, que va a ser un tejido conjuntivo de cubierta. La segunda capa va a ser el perineuro, y todo el nervio en sí se va a hallar rodeado de una capa externa que va a ser el epineuro. En la siguiente imagen podemos observar un corte transversal de los nervios, en donde vamos a observar las capas que cubrían al nervio que mencioné anteriormente. Ahí podemos observar el endoneuro en la mitad, el perineuro y el epineuro. También vamos a observar que la fibra nerviosa está cubierta por la vaina de mielina y la célula de Schwann. Y en la siguiente se puede observar un esquema de la bicapa lipídica, la misma que está compuesta por fosfolípidos y colesterol, y por ende, como explicaba anteriormente, los anestésicos tienen que ser liposolubles para poder unirse, para poder ser afines a esta capa que está compuesta por la mayor parte de lípidos, porque si fueran hidrófilos, si es que estuvieran en su forma hidrófila, no podrían atravesar la capa lipídica. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación anatómica, fisiológica y funcional de los nervios periféricos. Vamos a tener que los tipos de los nervios, de los tipos de las fibras nerviosas van a ser de 3 tipos, A, B y C. Dentro de los tipos de fibra A van a haber los subtipos, que son alfa, beta, delta y gamma. Aquí podemos observar que todas estas van a estar rodeadas por mielina, cubiertas por mielina, incluyendo las fibras de tipo B. La velocidad de conducción, por ende, va a ser más alta en las fibras de tipo A, sobre todo, y va disminuyendo hasta llegar a las tipo C, en la que podemos observar en sus diferentes subtipos la velocidad de conducción es más baja. La localización, como se explicó anteriormente, que las fibras de tipo A por lo general se localizaban, estaban relacionadas con las fibras motoras
y de tacto, propiocepción, tono muscular. En cambio, las fibras de tipo C están más en el sistema nervioso autónomo, en las fibras de los nervios simpáticos preganglionares. Podemos observar que la susceptibilidad al bloqueo con un anestésico local va a ser más alta en las fibras de tipo A y en las fibras de tipo B y va disminuyendo hacia las fibras de tipo C por la ausencia de la mielina que se explicaba anteriormente. Vamos a hablar acerca de la fisiología de la conducción nerviosa. Tenemos que la membrana neural mantiene constantemente una diferencia de voltaje aproximado en reposo de menos 90 a menos 60 milivoltios entre el medio intracelular y el extracelular. Durante el potencial de reposo, esta membrana va a ser relativamente impermeable a los iones de sodio y va a ser más permeable a los iones potasio, pero de una manera selectiva. Eso es en el potencial de reposo de la membrana. Todo este equilibrio iónico se va a mantener por acción de la bomba de sodio y potasio te pasa, como podemos ver en el primer dibujo, en la primera imagen. La bomba de sodio y potasio es la encargada de expulsar sodio, permite la salida de 3 moléculas de sodio y la entrada de 2 moléculas de potasio. Entonces, al haber mayor salida de cargas positivas de sodio, entonces el interior de la membrana se negativiza durante el potencial de reposo. Cuando se da el potencial de acción, este canal iónico, que es relativamente impermeable al sodio, se vuelve más permeable y permite la entrada de una mayor cantidad de sodio. El canal de potasio no se inactiva del todo, pero permite la disminución de la salida de potasio. Por ende, al entrar más cargas de sodio, el interior de la membrana se vuelve más positivo y por ende genera un potencial de acción. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos que en la fibra nerviosa existen canales iónicos, en especial en los nódulos de Ranvier existen canales iónicos de sodio, que son canales especiales que durante el potencial de acción van a ser activados y van a tener una conformación abierta durante la despolarización de la membrana. Inmediatamente se acaba el proceso de despolarización, estos canales de sodio se van a retornar a su condición inactivada. Entonces, el potencial de acción puede empezar en una parte de la fibra nerviosa. Tenemos que el potencial de acción va a ser unidireccional, es decir, va a seguir hacia adelante. Como ejemplo, tenemos que las fibras más mielinizadas, como se dije anteriormente, son las que transmiten con mayor rapidez el potencial de acción, porque están aisladas del medio salino. Entonces, al iniciarse el potencial de acción puede iniciarse en un nódulo de Ranvier, porque los nódulos de Ranvier contienen una mayor cantidad de canales de sodio. El potencial de acción al iniciarse en el nódulo se va a ir dispersando de una manera unidireccional y va a ir estimulando a los demás nódulos de Ranvier en una conducción saltatoria que se denomina. Es más, hasta si es que existe un nódulo de Ranvier que no puede transmitir el potencial de acción, este puede saltarse hasta 2 nódulos de Ranvier y volver a estimular otra parte de la fibra que esté conectada. Esto es lo que sucede durante la despolarización de la membrana. Los anestésicos locales, al producir una mayor cantidad de inactivación del canal de sodio, van a provocar un bloqueo de este potencial de acción, pero requieren bloquear un gran número de canales iónicos y varios nódulos de Ranvier para que no pueda haber el potencial de acción y por lo tanto ese potencial de acción se va a ver inhibido. Continuando con el mecanismo de acción de los anestésicos locales, con la farmacodinamia. La forma activa del anestésico local, como mencioné anteriormente, es una base débil. Por ende, esta base va a ser poco soluble en agua, pero muy soluble en solventes orgánicos hidrófobos. Por ende, para que pueda ser administrado en el tejido,
Recordemos que debe ser administrado en su forma ácida, por eso se les comercializa como sales de clorhidrato. El pK del fármaco y el pH del tejido van a determinar su absorción. Tenemos un ejemplo en el caso de una vasodilatación por inflamación del tejido, va a haber una disminución del pH. Al haber una disminución del pH, va a haber un aumento de la carga catiónica comparada con la base. Entonces, como sabemos, la carga catiónica es menos soluble en lípidos. La base es la que se necesita para atravesar la membrana, porque la base es muy liposoluble. Pero al haber mayor concentración de cationes, entonces la absorción del anestésico se va a ver disminuida en el caso de que el pH estuviera aumentado, y al revés, el pH disminuido, y al revés, si el pH está aumentado, pues va a haber una mayor absorción del anestésico. Los anestésicos moderadamente hidrófobos, como un ejemplo tenemos la lidocaína, van a tener un inicio de acción más rápido, porque la lidocaína se va a absorber de una forma rápida, pero no una mayor concentración, comparado con los anestésicos que son muy hidrófagos. Como ejemplo tenemos la bupivacaína. La bupivacaína, al ser muy hidrófoba, se va a absorber de una manera casi total por la membrana. Va a ser absorbida y va a tener un inicio de acción más lenta por su absorción, pero el efecto va a ser mucho más duradero comparado con la lidocaína. Dentro del efecto electrofisiológico de los anestésicos locales, tenemos que el incremento del anestésico local produce disminución de la tasa de despolarización y amplitud del pico de potencial de acción, mas no actúan sobre el potencial de reposo de la membrana cuando un nervio está en reposo. Entonces, las corrientes de sodio durante la despolarización se reducen. Como ejemplo tenemos mediante una dosis subclínica de anestésicos, como ejemplo la lidocaína 0.2, y se suprime por completo con dosis clínicas. Por un ejemplo tenemos la lidocaína al 1%, es decir, va a depender de la dosis la tasa de bloqueo del anestésico local. Entonces vamos a tener que la despolarización de la membrana del nervio va a aumentar aún más la unión del anestésico, más no cuando está en reposo. Es decir, mientras más despolarizaciones haya, van a haber más anestésicos locales unidos al canal de sodio. Durante la fase de activación se hacen aún más visibles los puntos de unión cuando se activa el canal de sodio. Y en la fase de la separación del fármaco de los canales, cuando ya se inactiva, va a ser más lenta que la separación cuando los canales se encuentran en reposo. Continuamos con las características del punto de unión de los anestésicos locales. Vamos a tener que la proteína funcional más importante del canal de sodio va a ser la subunidad alfa. Esta subunidad alfa se compone de 4 dominios, como podemos observar en la imagen. En el tipo B, en la imagen B, podemos observar los 4 dominios que tienen una forma cilíndrica. En la misma imagen, en el ítem A, podemos observar los dominios que conforman cada cilindro. Tenemos que existen 6 regiones helicoidales que van a ser de S1 a S6. Estas van a atravesar el centro de la membrana. El dominio va a poseer un bucle en forma la región P, que se puede observar en el segmento A, que conecta las terminaciones extracelulares de los segmentos S5 y S6. Ahí podemos observar la región P, va a conectar los segmentos S5 y S6. Ya, una vez que se pliega el canal, los anestésicos locales se van a unir al vestíbulo interno, como podemos observar en el ítem C. Se van a unir en el vestíbulo interno del canal de sodio. Al unirse en el vestíbulo interno, van como a taponarse, podría decir, y van a impedir la entrada de sodio ni la salida de potasio. Por ende, van a impedir la posterior despolarización de la membrana. Este es el
mecanismo de acción por la cual actúan los anestésicos locales en la subunidad A del canal de sodio. Aspectos neurofisiológicos de la inhibición básica. Vamos a tener que los distintos tipos de fibra de un nervio se van a ver afectados de manera diferente durante la administración de un anestésico local. Esta diferencia se va a deber en parte a modelos farmacocinéticos. En particular, durante la fase inicial y de recuperación del bloqueo clínico va a depender, por lo general va a depender de la difusión longitudinal y radial del fármaco a través de dicho neuro. Entonces la concentración de este va a variar. También va a depender del tipo de fibras que va a presentar, porque cada tipo de fibra va a tener una sensibilidad diferente al bloqueo, como vimos en la tabla anteriormente. Los axones mielinizados de pequeño calibre, es decir, las fibras A delta y A gamma, que son fibras motoras, son más susceptibles de la supresión del estímulo, son las más susceptibles. Las fibras mielinizadas de mayor calibre, A alfa y A beta, son moderadamente sensibles al estímulo, por ende van a requerir una concentración un poco mayor del anestésico comparado con las fibras mielinizadas de pequeño calibre A delta y A gamma, que van a necesitar menos cantidad de anestésico. Y las fibras menos susceptibles son las fibras de tipo C de pequeño calibre que no son mielinizadas. Entonces estas van a necesitar mayor concentración anestésica para lograr la inhibición. Ahora voy a continuar con la farmacología clínica. Vamos a tener la clasificación de los anestésicos. Como ya expliqué anteriormente, se van a clasificar en aminoésteres y aminoamidas. Dentro de los aminoésteres tenemos la procaína, la cloroprocaína, la tetracaína y la cocaína. Y las aminoamidas, que son la lidocaína, la mepivacaína, prilocaína, bupivacaína en sus mezcla racémica y levoenantiómero, la ropivacaína y la etidocaína. Las amidas, recordemos que son muy estables y estas son las que se van a metabolizar a nivel hepático. En cambio, los ésteres son relativamente inestables y van a ser hidrolizados en el plasma por colinesterasas, es decir, van a tener metabolismo plasmático. Algo muy importante de acotar es que los ésteres pueden producir en metabolito el ácido paraminobenzoico, conocido como PABA. Este ha sido el responsable de algunas ciertas reacciones alérgicas que se atribuyen a los ésteres, no así las amidas. Es extremadamente raro encontrar un caso de alergia a las amidas, por ende son las más utilizadas. Ahora vamos a ver ciertas consideraciones generales con respecto a los anestésicos. Algunas de sus propiedades son la potencia anestésica, la rapidez del inicio de acción, la duración de la anestesia y la diferenciación entre bloqueo motor y sensitivo. Vamos a ir explicando cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Dentro de las propiedades vamos a hablar acerca de la potencia anestésica. Vamos a tener que el carácter hidrófago del fármaco va a ser un factor determinante en la potencia anestésica intrínseca, ya que, como expliqué anteriormente, cuando el fármaco es más hidrosoluble puede atravesar mejor la membrana plasmática, que recordemos que la membrana está cubierta por una cubierta lipídica. En la clínica esta correlación no es tan debido a factores como la carga del anestésico local, el carácter hidrófobo, las propiedades según sean vasodilatadoras o vasoconstrictoras. Comienzo y duración de acción del anestésico local. El comienzo de la acción va a depender de las propiedades físico-químicas del fármaco en sí. También la latencia va a depender de la dosis y la concentración del anestésico. Como ejemplo vamos a tener que la bupivacaína al 0.75% va a tener un comienzo de acción más rápido comparado con una concentración al 0.25%, es decir, mientras más alta la concentración, el tiempo de latencia va a disminuir. En cuanto a la duración de la acción, vamos a tener que el efecto de la procaína y la cloroprocaína es el efecto corto. La lidocaína, mepivacaína y prilocaína producen una anestesia de duración más moderada
Y la bupivacaína, ropivacaína y etidocaína tienen la mayor duración de los anestésicos. También va a depender la duración de acción de los efectos vasculares periféricos, ya que ciertos anestésicos pueden tener un efecto bifásico sobre el músculo liso vascular, es decir, que a concentraciones bajas pueden causar vasoconstricción y a concentraciones elevadas pueden provocar vasodilatación. Ahora vamos a ver el bloqueo diferencial motor y sensitivo. Tenemos que durante el uso de la anestesia local, las fibras que en el caso tenemos un ejemplo de la bupivacaína a nivel intratecal. El orden de la inhibición de las fibras nerviosas va a ser la siguiente. Primero se va a ver una inhibición en la actividad vegetativa, en las fibras B. Después va a disminuir la sensibilidad al calor, las fibras A delta y las fibras C. Después la sensibilidad al frío, vibratoria, mecánica y posicional. Después la sensibilidad táctil y al último se va a inhibir la actividad motora por las fibras A alfa. Es decir, que las fibras más delgadas son las que se van inhibiendo más rápidamente. Factores que influyen en la actividad de los anestésicos locales. La primera va a ser la dosis del anestésico local. El aumento de la dosis va a aumentar el logro de la anestesia efectiva y se reduce el tiempo de comienzo del efecto del anestésico. Esto se puede lograr de dos maneras. La primera, un volumen mayor del anestésico, o la segunda opción es la administración de una solución más concentrada y reduciríamos el volumen. Como ejemplo tenemos de una solución más concentrada. Si normalmente disponemos bupivacaína al 0.125% y le solíamos colocar 10 ml de bupivacaína al 0.5%, pero ahora decidimos colocarle la misma cantidad, que sería 10 ml, pero al 0.5%. Vamos a ver que la analgesia va a ser mucho más efectiva y el bloqueo va a ser más duradero. En un ejemplo de volumen vamos a tener, por ejemplo, tenemos 30 ml de lidocaína al 1%, queremos administrar en el espacio epidural. Esta va a producir anestesia 4.3 dermatomas por arriba del que se lograría con lidocaína 3%, pero con un volumen disminuido de 10 ml. Entonces va a influir en la extensión del dermatoma, más que nada el volumen del anestésico. En cuanto al uso de vasoconstrictores, vamos a tener que algunas soluciones se pueden asociar a un compuesto vasoconstrictor como es la adrenalina a dosis de 5 microgramos por ml o una dilución de 1 en 200.000. Esta nos puede servir para disminuir la tasa de absorción vascular, permitiendo así que más anestésico llegue a la membrana nerviosa. También va a mejorar la profundidad y duración de la anestesia y reduce el riesgo de inyección intravascular involuntaria. También la adición de adrenalina puede prolongar el efecto de la anestesia por infiltración y bloqueo nervioso periférico con fármacos de acción corta como es la lidocaína. En caso de una mezcla con bupivacaína, la duración en la anestesia epidural es leve. Entonces tenemos que se puede usar también la norepinefrina y la fenilefrina, pero no se ha visto que tengan ventaja adicional sobre el uso de adrenalina. Por ende, la mezcla con adrenalina es la más utilizada. Otro factor determinante es el lugar de la inyección. Vamos a tener que la administración intratecal o subcutánea del anestésico local, esta va a lograr un comienzo más rápido y menor duración de la acción anestésica. Se ha visto que el tiempo de inicio y duración más prolongado se puede observar en los bloqueos del plexo braquial. Estas diferencias se van a deber también a las características anatómicas del sitio de inyección. Cuanto a la carbonación y ajuste de pH de los anestésicos locales, tenemos que se puede realizar la adición de bicarbonato de sodio,
la misma que va a acelerar el inicio de acción y disminuye la concentración mínima necesaria requerida del anestésico, ya que, como recordemos, el aumento del pH aumenta la concentración del fármaco en su forma básica no cargada, que es la que necesita para difundir la membrana celular y ser más liposoluble, lo que eleva la capacidad de difusión a través de la vaina nerviosa. Entonces, por ende, la adición de bicarbonato permite que el anestésico local tenga una mayor potencia y una mayor absorción. La siguiente consideración a tener en cuenta es durante la etapa del embarazo. Tenemos que en el embarazo la extensión y la profundidad de la anestesia raquídea y epidural es mayor con respecto a la no embarazada. Esta diferencia puede atribuirse a ciertos factores mecánicos que pueden estar asociados con el embarazo. Como un ejemplo tenemos la dilatación de las venas epidurales, lo que reduce el volumen del espacio epidural y del espacio subaracnoideo. Otro efecto también que puede estar relacionado es el efecto hormonal. Particularmente se relaciona con la progesterona porque aumenta la susceptibilidad de los nervios al bloqueo de la conducción del anestésico local. Por ende, se recomienda que la dosis debe reducirse en gestantes en cualquier etapa del embarazo. Ahora vamos a ver la elección del anestésico local en los diversos procedimientos anestésicos regionales. Entonces vamos a ver para las diferentes: anestesia por infiltración, anestesia regional intravenosa, bloqueo nervioso periférico, bloqueo nervioso central y anestesia tópica. Anestesia por infiltración. Vamos a tener cualquier anestésico local puede administrarse mediante infiltración. El inicio de acción es casi inmediato en la administración subcutánea o intradérmica para todos los agentes anestésicos. Sin embargo, la duración de la anestesia puede ser variable. La adrenalina puede prolongar la duración de la anestesia, como sabemos, por infiltración, porque produce vasoconstricción, pero se ha visto que tiene un efecto más pronunciado cuando se asocia con la lidocaína. La dosis del anestésico va a depender del tamaño del área anestesiar, la duración estimada del procedimiento quirúrgico. Para áreas extensas se recomienda la administración de un anestésico diluido con una concentración baja y a grandes volúmenes. Se ha visto que resulta eficaz. También se ha visto que se puede producir dolor después de la inyección subcutánea debido a la acidez de la solución del anestésico. En la siguiente tabla vamos a ver las dosis requeridas para la anestesia por infiltración. Las que están señaladas de amarillo son las más utilizadas. En este caso, la lidocaína se recomienda usarla a una concentración de 0.5 al 1%. La dosis máxima de lidocaína para infiltración es de 300 miligramos, tiene una duración de 30 a 60 minutos. Y de la lidocaína simple. La lidocaína que viene asociada con adrenalina, la dosis máxima se recomienda 500 miligramos y la duración es de 120 minutos, es decir, 2 horas por la adición del vasoconstrictor. Lo mismo tenemos para la bupivacaína. La bupivacaína en solución simple nos dice que podemos usar a una concentración del 0.25 al 0.5%. La dosis máxima que se puede utilizar en miligramos es 175 miligramos y la duración es de 120 a 240 minutos. En cambio, la solución con adrenalina podemos utilizar una dosis máxima de 200, pero la duración de la bupivacaína con adrenalina va a ser de 180 a 240 minutos. Ahí podemos observar las diferentes dosis y el tiempo que dura cada una. Anestesia regional intravenosa. Consiste en la administración intravenosa de un anestésico local en una extremidad comprimida por un torniquete. En este caso, la fisiopatología, como podemos ver en la imagen, al estar comprimida la extremidad, se le administra el anestésico y este va a difundir desde el lecho vascular hacia los tejidos no vasculares como axones y terminaciones nerviosas, debido a que por el torniquete no va a poder seguir subiendo.
La seguridad del paciente depende de la interrupción segura del flujo sanguíneo y de la liberación gradual de la compresión ejercida por el torniquete que está ocluyendo el vaso. La lidocaína ha sido el fármaco más empleado, pero se pueden utilizar otros fármacos como bupivacaína, mepivacaína, etc. Sin embargo, recordemos que la bupivacaína, por sus efectos cardiovasculares, se desaconseja su uso. Se puede utilizar también en el torniquete en procedimientos para pierna, pero se desaconseja que no debe colocarse sobre el nervio peroneo superficial porque puede provocar una lesión nerviosa y es preferible colocar el torniquete en la parte superior de la pierna. Las dosis para el procedimiento en extremidad superior tenemos de 3 miligramos por kilogramo, es decir, de 40 ml de una solución al 0.5% de lidocaína sin conservantes y sin adrenalina. En las extremidades inferiores se puede utilizar una dosis de 50-100 ml de lidocaína al 0.25%. En la conducción de las fibras del sistema nervioso periférico se pueden clasificar en dos tipos, de bloqueos nervioso mayor y bloqueo nervioso menor. El bloqueo nervioso menor se van a anestesiar nervios aislados como el cubital o el radial. En el bloqueo nervioso mayor se anestesian dos o más nervios diferentes, puede ser un plexo nervioso o nervios de mayor tamaño como el femoral y ciático. A continuación vamos a ver las dosis en cada tipo de bloqueo nervioso, mayor y menor. Podemos observar la dosis para los bloqueos nerviosos menores, las que más se han usado comúnmente, la lidocaína, la concentración habitual de 1%. El volumen que se puede administrar es de 5 a 20 ml, la dosis puede ser de 50 a 200 miligramos, vienen en soluciones simples, la duración puede ser de 60 a 120 y en soluciones con adrenalina la duración puede ser de 120 a 180 minutos. Igual tenemos con la bupivacaína, que en la concentración habitual a la que se puede realizar el bloqueo nervioso es de 0.25 a 0.5. El volumen habitual que se puede administrar es de 5 a 20. La dosis en miligramos puede ser de 12.5 a 100 miligramos. En soluciones simples la duración es de 180 a 360 minutos. En soluciones con adrenalina puede ser de 240 a 420, es decir, se extiende un poco más el tiempo de duración. Respecto a los bloqueos nerviosos mayores, podemos usar la lidocaína a la concentración habitual del 1 al 2%. El volumen habitual que se puede utilizar es de 30 a 50 ml. La dosis máxima en miligramos con y sin adrenalina es de 350 a 500 miligramos. El tiempo de inicio puede tardar de 10 a 20 minutos. La duración habitual es de 120 a 240. La bupivacaína, la concentración habitual a la que se utiliza es de 0.25 a 0.5%. El volumen habitual puede ser de 30 a 50 ml. La dosis máxima sin adrenalina o con adrenalina se puede utilizar 175 a 225 miligramos. El tiempo de inicio puede ser de 20 a 30 minutos y la duración habitual es de 360 a 700 minutos comparado con la lidocaína. Se pueden administrar en infusiones perineurales y del plexo. Los anestésicos locales se van administrando cada vez más en infusión continua. Puede ser durante varios días después de la cirugía o durante periodos que van de semanas a meses para el tratamiento del dolor crónico. Puede ser maligno o no maligno. Se puede utilizar en infusión continua, como dije, de hasta dosis de 30 miligramos hora de bupivacaína durante 2 semanas. Se ha visto que no produce toxicidad del sistema nervioso central ni cardiotoxicidad, a pesar de que sabemos que la mayoría de anestésicos pueden producir toxicidad por la acumulación de dichos medicamentos. Dentro del bloqueo nervioso central tenemos que todos los anestésicos locales se pueden usar en la anestesia epidural, excepto la tetracaína y la procaína debido a la lentitud de su inicio de acción. La inyección rápida o embolada, como se denomina, de bupivacaína al 0.125%, es decir, más diluida, puede producir una analgesia suficiente con bloqueo motor leve.
Las infusiones continuas de bupivacaína diluida al 0.0625% al 0.1% son útiles para lograr la anestesia peridural de parto en combinación con opioides. La bupivacaína al 0.25% para analgesia es más intensa y puede provocar un mayor bloqueo motor, y la bupivacaína al 0.5 al 0.75% van a producir un bloqueo motor aún más importante que se puede ser de utilidad para procedimientos quirúrgicos mayores. Los fármacos de potencia intermedia, como un ejemplo tenemos la lidocaína, producen una anestesia de 1 a 2 horas de duración, mientras que los fármacos de duración más larga se puede prolongar de 3 a 4 horas. Un ejemplo tenemos la bupivacaína. El efecto de la anestesia de los fármacos de duración corta o intermedia, como la lidocaína, se puede incrementar si se añaden mezclas con adrenalina o la dilución de 1 en 200.000, como venía la presentación. Podemos observar las dosis de la anestesia epidural y de la anestesia raquídea. El fármaco que se puede utilizar con adrenalina, se puede utilizar la lidocaína a la concentración habitual del 1 al 2%, un volumen de 15 a 30 ml, la dosis máxima se puede utilizar de 350 a 500 miligramos, el tiempo de inicio habitual en el que empieza puede ser de 5 a 15 minutos y la duración habitual de 60 a 180 minutos. La bupivacaína viene a una concentración habitual de 0.25 a 0.5%, el volumen habitual en que se administra es de 15 a 30 ml, la dosis máxima con y sin adrenalina puede ser de 175 a 225 miligramos, el tiempo de inicio de acción de 15 a 20 minutos y la duración habitual de 180 a 350 minutos. Con respecto a la anestesia raquídea, podemos utilizar la lidocaína en la concentración de 1 al 5%. El volumen habitual que se puede utilizar es de 1 a 2 ml. La dosis total de 30 a 100 miligramos puede ser hiperbárica cuando se añade glucosa, como sabemos, y la concentración de la glucosa a la que viene es de 7.5%. La duración habitual es de 30 a 90 minutos. La bupivacaína puede venir a la concentración habitual de 0.5 a 0.75%, el volumen habitual que se puede administrar es de 3 a 4 ml, y la del 0.5% y la del 0.75% es de 2 a 3 ml. La dosis a la que se puede administrar es de 15 a 20 miligramos. La varicidad puede venir isobárica al 0.5% e hiperbárica al 0.75%. Cuando es hiperbárica tiene una concentración de glucosa de 8.25%. La duración en ambas es de 90 a 200 minutos. Para la anestesia tópica tenemos que los fármacos que se pueden usar más comúnmente son la lidocaína, la ibucaína, la tetracaína y la benzocaína. Se pueden administrar sobre las preparaciones en las membranas o piel y se tiene una analgesia efectiva pero corta. Existe una formulación EMLA, que es una mezcla de lidocaína al 2.5% y prilocaína al 2.5%. Esta se puede utilizar para reducir el dolor asociado con la introducción de agujas, catéteres, procedimientos menores. Este se puede aplicar bajo vendaje oclusivo durante 45 a 60 minutos. Si se deja por más tiempo puede aumentar el efecto o la potencia del anestésico. Los sprays de lidocaína o tetracaína se pueden emplear para lograr la anestesia endotraqueal antes de la intubación o para conseguir analgesia de las mucosas antes de una broncoscopía o una esofagoscopía. En la siguiente tabla tenemos la concentración a la cual viene cada uno de los anestésicos locales y la mezcla como EMLA-TAC, que pueden ser utilizadas más comúnmente. Ahí indica en qué tipo de piel, en piel y membranas y en piel intacta. Como vemos en la mezcla EMLA se puede utilizar en piel intacta. La mezcla TAC, que viene en una mezcla de tetracaína, adrenalina, cocaína y lidocaína, se puede utilizar en piel abierta, viene en forma de solución. Farmacocinética, se va a hablar de la absorción. En los anestésicos locales, para su absorción sistémica va a depender del sitio de inyección, de la dosis y volumen inyectado y de la adición o no de un agente vasoconstrictor.
Se ha visto que la mayor concentración plasmática se puede observar en casos de bloqueo intercostal y va decreciendo posteriormente en la inyección en el espacio epidural lumbar, en el plexo braquial y por último la menor concentración que se ha observado es en el tejido celular subcutáneo. También es importante agregar que va a depender de la adición o no de adrenalina, ya que la adrenalina va a provocar una disminución en la absorción sistémica del anestésico local, dependiendo también de la zona en la que se administre, si la zona está muy vascularizada o poco vascularizada, todo esto va a influenciar en la absorción del anestésico. La distribución, biotransformación y excreción de los anestésicos locales tenemos que pueden seguir un modelo bicompartimental. La eliminación rápida de los mismos se puede dar por la captación de los tejidos, depende si son o no muy vascularizados. La eliminación lenta va a depender de las propiedades de cada compuesto. Los anestésicos se pueden eliminar en el tejido pulmonar con mayor rapidez al pasar por los vasos pulmonares. El metabolismo puede ser hepático y plasmático, como expliqué anteriormente. Los aminoácidos tienen metabolismo hepático, los ésteres tienen metabolismo plasmático. La excreción de los anestésicos tipo amida se va a dar en el riñón. A la toxicidad sistémica tenemos que los anestésicos locales van a producir mayor toxicidad, sobre todo en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular, siendo el sistema nervioso central aún más susceptible. Por ende, las dosis de anestésicos necesarios para la toxicidad en dicho sistema tienden a ser menores. Dentro de las reacciones del sistema nervioso vamos a tener que poder presentarse al inicio vértigo y mareo, alteraciones visuales, auditivas, acúfenos, puede darse desorientación y somnolencia, síntomas de carácter excitador como estremecimientos, espasmos musculares y temblores. Posteriormente puede llevar a la presencia de convulsiones generalizadas tónico-clónicas. Se va a producir una depresión generalizada del sistema nervioso central, pudiendo llevar incluso a una depresión respiratoria que desencadene en paro respiratorio. La excitación como mecanismo fisiopatológico se puede dar por el resultado del bloqueo inicial de las vías inhibitorias de la corteza cerebral y puede también ser secundaria en una estimulación causada por la liberación de glutamato, mediado por los anestésicos locales. La potencia del anestésico local también está relacionada con la toxicidad del sistema nervioso central. Además, las convulsiones por anestésicos locales se pueden interrumpir mediante pequeñas dosis de benzodiazepinas como el midazolam o el pentoval intravenosos. La acidosis metabólica o respiratoria van a incrementar el riesgo de toxicidad. La elevación de la presión de CO2 aumenta el flujo sanguíneo cerebral y, por tanto, el anestésico lleva al cerebro más rápidamente. Además, la difusión del CO2 hacia el interior de las neuronas va a disminuir aún más el pH intracelular, lo que facilita la conversión de la forma básica de los fármacos a la forma catiónica, que la forma catiónica, recordemos, es la que tiene mayor efecto. Además, en la forma catiónica no difunde bien a través de la membrana neural, por lo que los iones van a quedar atrapados, incrementando aún así más la toxicidad a nivel neuronal. Para la toxicidad del sistema cardiovascular tenemos que se van a producir efectos cardíacos directos, como la disminución de la tasa de despolarización de las fibras rápidas de Purkinje y del músculo ventricular. También se ha propuesto una teoría en la que dice que puede haber una disminución de canales rápidos de sodio, por ende el potencial de acción y del periodo refractario van a estar disminuidos por la acción de los anestésicos. La bupivacaína y la tetracaína se ha visto que son más cardiodepresoras que la lidocaína. En el electrocardiograma se puede observar que se prolongan los tiempos de conducción de diversas partes del corazón y se va a observar en el electrocardiograma un aumento del intervalo PR y la duración del complejo QRS. Además, los anestésicos van a deprimir la actividad marcapasos del nódulo sinusal. Además de esto, pueden ser inotrópicos negativos que va a depender de la dosis. Esta depresión de la contractividad cardíaca es proporcional a la potencia del bloqueo de la conducción. Entonces vamos a tener que además los anestésicos locales
pueden deprimir la contractividad miocárdica al afectar la entrada y salida de calcio del retículo sarcoplasmático, así como por inhibir las corrientes de calcio y sodio del sarcolema cardíaco. La toxicidad del sistema cardiovascular comparativa. Todos los anestésicos locales, pero especialmente la bupivacaína, puede producir una depresión cardiovascular profunda. Por ende, la cardiotoxicidad se va a diferir un poco de la lidocaína en los siguientes aspectos. La proporción de la dosis requerida para producir un colapso cardiovascular irreversible y la dosis que produce la toxicidad del sistema nervioso central es menor para la bupivacaína y la etidocaína en comparación con la lidocaína. Las arritmias ventriculares y fibrilación ventriculares mortales ocurren más a menudo tras la administración de intravenosa rápida de una dosis elevada de bupivacaína. Además, se ha visto que durante el embarazo, la embarazada puede ser más sensible a los efectos cardiotóxicos de la bupivacaína, por lo que en Estados Unidos se ha desaconsejado el uso de la solución de bupivacaína al 0,75%. La reanimación cardíaca es más difícil tras el colapso cardiovascular inducido por la bupivacaína. Y además, como se mencionó anteriormente, la acidosis y la hipoxia por la elevación de CO2 potencian aún más la cardiotoxicidad inducida por bupivacaína. Dentro del tratamiento de la sobredosis por bupivacaína y la intoxicación y la producción del colapso circulatorio por la misma, se debe realizar inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Además, se debe seguir el algoritmo del soporte vital cardiovascular avanzado con bajas dosis de atropina y adrenalina. Se ha visto que las emulsiones liposomales se pueden utilizar, como se va a ver más abajo. Es importante saber que no se deben tratar las arritmias ventriculares por bupivacaína con lidocaína ni con amiodarona. Además, se ha visto que se puede utilizar en caso de intoxicación grave con bupivacaína un sistema cardiopulmonar extracorpóreo. Se ha visto que se puede usar la dosis de aceite de soja purificada al 20% a dosis de 1,5 ml por kilogramo, seguida de una infusión de 0,25 ml por kilogramo por minuto durante 10 minutos. Es importante tener en cuenta que no existe ningún fármaco que ayude a revertir el paro cardíaco o la taquicardia ventricular grave inducidos por bupivacaína, a pesar de todas las recomendaciones anteriores. Lo más importante que debe realizar son las maniobras de reanimación cardiovascular. También se debe tener en cuenta que la aspiración negativa de la jeringa no excluye completamente la inyección intravascular del anestésico. Por ende, se recomienda que se administren dosis fraccionadas cuando se van a realizar bloqueos nerviosos regionales. Deben ser dosis fraccionadas. Dosis de la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis potencian la acción inotrópica y cronotrópica negativa de la bupivacaína en el tejido cardíaco, igual como en el tejido nervioso. Además, también se ha visto que aumenta la frecuencia del riesgo de arritmias ventriculares. Dentro de los efectos cardiovasculares indirectos, se ha visto que en el bloqueo peridural o raquídeo intenso se ha dado por el aumento en el número de dermatomas, es decir, el bloqueo se produjo en dermatomas muy superiores. Además, en casos de que se observe hipotensión grave y bradicardia durante una anestesia raquídea, debe ser tratada con adrenalina a dosis de 0,1 a 1 microgramo por kilogramo para evitar el colapso cardiovascular. Hemos terminado. Gracias por su atención.